Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos a esta clase de Zoom. Vamos a hablar de manejo ventilatorio en pacientes con COVID-19. Los voy a dejar con la doctora Bianca Azucena García Arellano, quien es residente de último año de neumología pediátrica en el Hospital Infantil y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y estamos en el Departamento de Neumología del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Entonces vamos a hablar del tema de manejo ventilatorio, que es un tema muy amplio, muy completo y hay que estar cada vez más familiarizados con este porque, pues esperemos no tener pacientes pediátricos, pues, pero sabemos que puede ocurrir y estos conceptos pues también se extienden a todas las Hola, muy buenos días. Pues vamos a empezar con la plática y aquí el doctor se hizo el favor de hacer la presentación. Bueno, pues vamos a empezar. La clase que vamos a ver el día de hoy es el manejo ventilatorio en pacientes con SARS-CoV-2. Bueno, los objetivos de esta plática van a ser, bueno, en estos pacientes, pues su principal problema es en cuanto a la ventilación-perfusión. El objetivo va a ser conservar la ventilación alveolar para cubrir las necesidades metabólicas del enfermo y evitar el deterioro mecánico de los pulmones al aportar el volumen necesario para mantener sus características elásticas. Con base en esto, pues se han realizado múltiples estudios en los pacientes que se están atendiendo en diversos países. Sobre todo los que tienen más experiencia, pues son los chinos, los italianos y los españoles. Entonces, un grupo de médicos, tanto intensivistas, pero como no está saliendo él, se dedicaron a unificar todos esos criterios para este tipo de pacientes. En este estudio, bueno, también participan médicos pediatras y neonatólogos intensivistas, a pesar de que no se ha tenido gran cantidad de pacientes pediátricos que requieran pues, el ingreso a las unidades de terapia intensiva, también son incluidos en este protocolo. ¿Por qué? Porque en algún momento pues, se van a requerir y cuando así sea, pues tenemos que saber cuál va a ser la forma más adecuada de tratarlos. WIVEN es el Grupo Internacional de Ventilación Mecánica. Son estos médicos que les comento, estos especialistas que desarrollaron este protocolo respiratorio para pacientes con SARS-CoV-2. Les van a ver a lo largo de toda la plática estos iconos de las caritas que nos van a ir indicando qué recomendación tiene lo que está plasmado en esta diapositiva. Bueno, en estos pacientes, el grado de deterioro de oxígeno debe de medirse de manera rutinaria para evaluar la evolución del paciente. Para evaluar ese grado de deterioro de la oxigenación, es recomendado utilizar el cociente de saturación de oxígeno por pulsioximetría sobre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener pues una gran cantidad de pacientes que requieran estar siendo evaluados en cuanto al deterioro de la oxigenación. Entonces, este va a ser el método pues más fácil, ya que es no invasivo, es disponible y pues se puede realizar en un gran número de pacientes en un corto tiempo. Consiste nada más en ver la saturación del monitor sobre el fío que tenga en ese momento. Es importante para esto instruir al personal sanitario en la medición adecuada de esa saturación. ¿Por qué? Porque hay que pues realizar titulaciones de FIO2. A veces pues hay desconexión de los monitores o hay alguna otra situación por la que no se está censando adecuadamente esa saturación de oxígeno. Y entonces lo que hacemos es ir subiendo nada más el FIO2 y pues ahí vamos a tener pues errores en cuanto a la medición y en cuanto a los resultados de ese índice. Para titular el FIO2 vamos a ver en esta tabla
¿qué es lo que esperamos tener de acuerdo a nuestro FiO2? Por ejemplo, si tenemos un FiO de 0.3, esperamos tener una presión arterial de oxígeno alrededor de 80 milímetros de mercurio, esto en una gasometría. Por ejemplo, si tenemos 0.3, estimamos que nuestro índice de saturación sobre el FiO2 esté alrededor de 300, y esto nos indica que ese chun aproximadamente está en 20%. Nos pone a nuestro paciente en una zona de peligro de color verde, o sea, no hay mucho peligro. Sin embargo, al ir aumentando el FiO, vemos que en esta relación pues va a ir cayendo, y del lado derecho vemos acá cómo va aumentando ese chun, porque la alteración de estos pacientes se ha visto que está más en la relación ventilación-perfusión, más que en problemas de distensibilidad, como en los pacientes con un SDRA o otro tipo de padecimientos. Entonces, es nada más para ver cómo va la relación y cómo hay que ir titulando más o menos el FiO2. Lo ideal para medir en los pacientes que son graves, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pues sabemos que es el índice de Kirby, que este es el gold estándar para medir el deterioro de la oxigenación, pero por el problema que tendremos en caso de que haya muchos pacientes, poco personal disponible y demás, podemos utilizar para eso el índice de saturación de oxígeno sobre el FiO2. Aquí, en cuanto al índice de Kirby, pues en los pacientes que ya tengan inestabilidad hemodinámica, va a ser pues el más confiable, ¿sí? Que en pues todos sabemos que hay que, se saca tomando en cuenta la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Y aquí vemos los valores. Cuando hay una hipoxemia leve, moderada, severa y profunda, de acuerdo a esos valores. En los pacientes pediátricos, además del Kirby, está pues con una alta recomendación, que tiene un nivel de evidencia muy bueno, medir el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno. Estos se pueden pues utilizar para guiar el enfoque de tratamiento, así como en los adultos pues se usa más el Kirby, en los niños podemos utilizar pues, más confiadamente el índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno, que equivaldría al índice de saturación sobre el FiO2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos es más accesible estar viendo, como ya les comentaba, el monitor y ver la saturación de oxígeno, y con eso estar sacando frecuentemente estos índices para ver qué pasos siguen en el manejo del paciente, porque son pacientes que se están deteriorando pues muy rápidamente. Entonces aquí les puse nada más para recordar cuáles son las ecuaciones para sacar estos índices. Igual, aquí nos indica qué grado de hipoxia tiene. Es leve, moderado y severo en cuanto al índice de saturación de oxígeno, en cuanto al índice de oxigenación y lo que le correspondería más o menos para ese Kirby. Aquí están unidos todos los criterios. Y en base a eso, pues vamos a catalogar a nuestro paciente. Bueno, una vez que tengamos a estos pacientes, hay que evaluar qué dispositivo de ventilación vamos a requerir. Aquí vamos a analizar la oxigenoterapia con mascarilla reservorio. Aquí pues no está muy recomendada, ya que la administración de oxígeno al 100% lo único que causará es un aumento de la presión arterial de oxígeno y de la saturación. Sin embargo, pues no va a haber ninguna mejoría en la relación de ventilación-perfusión, o sea, de chun y reclutamiento, ya que vemos que estos pacientes, pues su mayor problema es que hay una alteración en esta ventilación-perfusión. Entonces vamos a tener erróneamente pacientes con una saturación pues adecuada,
pero es en base al FiO2. Pero si si sacamos esa relación de la saturación sobre el FiO, vamos a tener pues índices pues muy bajos y eso pues nos va a indicar que el paciente va a estar deteriorándose. Esta oxigenoterapia con mascarilla de reservorio se ha visto que pues no genera reclutamiento pulmonar, que hay un retraso en el uso de la terapia de reclutamiento adecuada, como pues ya una terapia de ventilación no invasiva o una ventilación mecánica, y dice que no puede ser de ninguna manera sustituto de un CPAP o de una ventilación mecánica. Otro dispositivo es el oxígeno de alto flujo. Esta pues tampoco tiene pues una buena recomendación de acuerdo a los niveles de evidencia. Es considerada solamente para pacientes que no tienen una hipoxemia severa si pues, la disponibilidad de los ventiladores está limitada, ya que pues hay mayor riesgo de aerosolización del virus. ¿Por qué? Porque pues estamos proporcionando oxígeno de alto flujo y eso va a hacer que se produzca mayor cantidad de aerosoles. Tampoco produce reclutamiento pulmonar significativo y pues esta hay que estarla evaluando dentro de los 30 a 60 minutos posteriores a su inicio. La oxigenoterapia de alto flujo, vamos a ver un deterioro gasométrico con hipoxemia moderada severa. Bueno, si después de esos 30 a 60 minutos observamos que hay un deterioro, ya se ha manifestado como una saturación sobre el FiO, índice de saturación sobre el FiO, que sea menor de 220 para un FiO2 mayor de 0.4, esto aunque tengamos una saturación arriba de 92%, lo que tenemos que hacer es escalar a ventilación no invasiva o a intubación. En cuanto al CPAP precoz, pues está moderadamente recomendado, no es lo más adecuado, pero si no se tienen pues ventiladores disponibles y el paciente pues tiene una importante necesidad de oxígeno y aumento del trabajo respiratorio, hay que colocar un CPAP. La respuesta del CPAP o un BiPAP debe de ser valorada igualmente a los 30 minutos posteriores al inicio de la terapia. Lo ideal y las mascaritas que están recomendadas son estas interfaces, interfaz ELMET, que es una interfase completa que no deja fugar pues nada, va toda la cabeza del paciente, ya sea hay para niños y para adultos también, dentro de la interfaz para evitar la producción de aerosoles. Esa es la que tiene una recomendación pues mejor. Y pues no contamos en muchas de las unidades con este tipo de interfaz. Entonces lo que hay en casi todos los lugares es la full face, que es como esta que está aquí. Se puede usar, sin embargo, pues no está recomendada. ¿Sí? Si vemos después de esa valoración de los 30 minutos que hay un empeoramiento de la hipoxemia de moderada a severa, quiere decir con un índice de saturación sobre el FiO2 menos de 200, aportando un FiO arriba de 0.4, hay que considerar ya seriamente la intubación. Y en sí, lo que está, pues, con una recomendación buena, una recomendación alta, de acuerdo a todos los niveles de evidencia que se han estudiado en base a los protocolos que se han hecho con todos estos pacientes, pues la intubación sería lo más adecuado. Si el paciente ya presenta un Kirby o un índice de saturación sobre el FiO2 menor o igual a 200 con una FiO2 mayor de 0.4 después de haberse iniciado la terapia no invasiva. Si el paciente es tratado con terapia no invasiva o con oxígeno a alto flujo, depende de cómo estemos en la situación en ese momento, de la disponibilidad de los ventiladores, y a pesar de esto, pues que presenta un aumento del trabajo respiratorio, incluso si ese Kirby y ese índice de saturación sobre el FiO2 es mayor de 200, pero el paciente tiene un aumento del trabajo respiratorio, está con dificultad respiratoria, hay que pues ya considerar la ventilación mecánica.
Para esto también hay otro índice, que es el índice de ROX, que consiste nada más en pues, ver esa relación de la saturación sobre el FiO2 entre la frecuencia respiratoria. Si este índice es menor o igual a 5, es una indicación absoluta de intubación. Entonces vemos la saturación entre el FiO que tenga el paciente, pero vemos que su trabajo respiratorio está incrementado, tiene una frecuencia respiratoria de 50, 60, obviamente ese índice de ROX va a ser menor de 5 y ahí pues no tenemos que esperar para realizar la ventilación mecánica. Bueno, en cuanto al proceso de intubación endotraqueal, en este tipo de pacientes, en los pacientes críticos que tienen un riesgo de bioseguridad tipo 3, como en los pacientes con COVID, hay que tomar en cuenta estos puntos clave. Primeramente, antes de realizar el proceso de intubación, hay que pues, tener la seguridad del personal que va a estar en contacto durante este procedimiento. Se tiene que hacer la colocación de todo el equipo de protección personal y debe de ser supervisado una vez que haya sido colocado. El personal que otorga el manejo, que realice el procedimiento de la intubación, debe ser el que sea más calificado y entrenado para este tipo de pacientes y para el tipo de procedimiento que se va a realizar. Dice, actualmente no existe nivel de evidencia al respecto. Lo descrito por ahora en estos escenarios se basa únicamente en el consenso o en la opinión de expertos. El equipo de protección personal, nada más para recordar, con base a la evidencia en este nivel de bioseguridad, que es el tipo 3, consiste en el traje completo que cubra cabeza, tórax, brazo, abdomen y piernas, impermeabilidad y resistencia a líquidos, guantes de alta protección, gafas de protección amplias, máscara o mascarilla con cubrebocas de filtro de partículas de aire de alta eficacia, ya sea un N95, un N100 y una careta transparente. ¿Cómo hay que realizar este procedimiento de la intubación? Se recomienda pues exponer el mínimo de personal de la salud en este nivel de bioseguridad. Dice el consenso, solamente dice que deben estar 3 miembros del equipo para entrar en la sala donde se va a atender o donde se va a realizar la intubación y otro equipo igualmente de 3 personas debe estar disponible en el caso de que sea necesario, pero no dentro de la sala donde se va a realizar el procedimiento. La asignación de roles y la preparación de la comunicación es muy importante. Antes de entrar a la sala, siempre el líder del equipo debe de asignar los roles. Cada uno de los miembros debe conocer perfectamente qué es lo que le toca hacer, el equipo que se va a utilizar y los fármacos que se van a utilizar, así como qué protocolos se van a seguir en caso de cualquier eventualidad. Por ejemplo, si el paciente presenta en ese momento un paro cardiorrespiratorio y es un paciente potencialmente infectante. Este tema pues, lo vamos a revisar en otra clase. Sí, hay dificultad, se ha visto que pues hay dificultad para la adecuada comunicación, ya que pues el equipo es muy bromoso, demás, pues no se puede igual pues ver los labios y no se escucha a veces adecuadamente. Lo ideal pues sería tener un micrófono y que todo el mundo pudiera escuchar perfectamente bien, pero pues no está disponible en todos los sitios. Para eso, pues se hicieron un lenguaje a señas, nada más para en el momento de la intubación, pues poder tener una comunicación más efectiva. Entonces ahí les muestro cómo son las señales, depende de lo que se vaya a requerir. Esto es importante que lo conozcan todos los miembros que van a participar en el equipo y que lo tengan pues muy presente, ¿sí? También, pues hay que, dependiendo del escenario y de los protocolos de cada unidad, son los equipos que tenemos que tener disponibles, pues monitores, oxímetro de pulso, un capnógrafo, un ultrasonido si se puede, consumibles y fármacos. En cuanto al equipo y la revisión, que ya vimos que lo que tenemos que tener completo, parte de este equipo, en cuanto a la oxigenación y ventilación, pues hay que tener equipos para administración de oxígeno de bajo flujo,
como son las puntas nasales. Hay que tener una bolsa válvula mascarilla con filtro de alta eficacia. Válvulas también de PEP acopladas a este equipo a esta AMBU, a este equipo de válvula mascarilla. Cánulas nasofaríngeas, un laringoscopio o un videolaringoscopio, idealmente, tubos endotraqueales, una guía de intubación, los filtros y dispositivos supraglóticos de preferencia para intubación secundaria en caso de que no podamos realizar la intubación, como por ejemplo los politubos o las mascarillas laríngeas, solo en caso de que fuese necesaria si tuviésemos una intubación pues fallida. Para realizar la intubación vamos a hacerlo con la secuencia rápida de intubación. Primero pues hay que preparar al paciente, oxigenar, premedicar, sedar, paralizar. Si es necesario, pues hacer la maniobra de Selig, intubación, comprobación y ya la fijación, como lo hacemos con todos los pacientes. En estos pacientes lo único es que si podemos no dar ventilación con presión positiva, pues está bien. Podemos poner un oxígeno de bajo flujo con unas puntitas, por ejemplo, y colocarle al paciente, en lo que nos preparamos con todo lo demás, una mascarilla N95. En lo que premedicamos y demás. Hay que premedicar con atropina y si es posible podemos aportar un poquito o impregnar con un bloqueador neuromuscular que sea solamente el 10% de la dosis que le tocaría normalmente para no paralizarlo, simplemente para inhibir el reflejo de la tos y provocar pues menos aerosolización. Una vez que ya está premedicado, pues ya lo sedamos y realizamos pues la maniobra como en todos los pacientes. ¿Vale? Hacemos la intubación, ya comprobamos y demás. Y hay que pues tener siempre antes de esto un checklist que va a ser consistir en una hojita donde vamos a tener anotado qué se va a hacer antes, durante el procedimiento y después del procedimiento, que es como lo vemos aquí. En el pre-check ahí está el enfermero o personal encargado del equipo de intubación, debe de verificar que esté todo listo, el nombre, la asignación de los roles de cada persona, preparar los equipos de protección personal, marcar el contenido de los kits de intubación y ya discutir el plan de intubación, la estrategia que se va a llevar y la ruta que hacia la unidad de cuidados intensivos, si es que se realiza en urgencias o en otra área, como en piso, para llevarse al área ya de cuidados intensivos. El kit de preparación que debe estar fuera del cubículo donde se va a intubar, identificar el área, vestirse, asegurar el rol asignado nuevamente, revisión del equipo que esté bien colocado, una vez ya colocado, y cuando ya esté listo, pues dar esta hojita de checklist a una persona del equipo que va a estar preparado, pero fuera del área. Entonces, 3 personas dentro, 3 personas fuera. Tomar la caja de intubación y medicamentos. Y después ya de la intubación exitosa y antes de transferir al paciente hacia el área de cuidados intensivos, preguntar siempre pues ver que esté todo disponible, que haya oxígeno, tanques y monitores para el transporte, adjuntar el equipo de transferencia requerido, permanecer con la mascarilla, depende de lo que tengamos, N95 o N100, bata de plásticos listos para el transfer, cubrir al paciente o llevarlo en una cápsula pues especial de aislamiento, preparar la ruta para ese transfer e iniciar la transferencia de acuerdo con el personal que esté en el área en la que va a ser recibido el paciente. ¿Qué no hacer en el caso del procedimiento de ventilación? No demore la intubación si tiene dudas en el manejo del paciente. No se apresure a ponerse o quitarse el equipo de protección personal o tomar medidas de prevención de aerosolización. No use BiPAP siempre que sea posible, así como pues cualquier procedimiento que produzca aerosolización. Para cómo iniciar la ventilación mecánica, pues en este protocolo mencionan que pues, hay que iniciar pues siempre, como en todos los pacientes, con una ventilación protectora. Dado que muchos de estos pacientes presentan una
distensibilidad normal o alta, se recomienda pues utilizar sedación estándar controlada por la escala de SAS o RAS, más colocar un bloqueador neuromuscular, o sea que sea como una escala de RAS del 3 o 4 más o menos. Lo ideal va a ser en todos los pacientes iniciar con un PEP de 10 centímetros de agua, un volumen corriente bajo, recomiendan 6 mililitros por kilo de peso ideal, una presión de distensibilidad menor de 15 centímetros de agua, una presión plateau menor de 30 y un FiO2 pues necesario, el que sea necesario para lograr una saturación de oxígeno entre el 88 y 97%. Una vez iniciada la ventilación mecánica con los parámetros o la ventilación protectora, el paciente presenta un empeoramiento. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber pues igualmente todo el tiempo sacando los índices con la relación con el índice de Kirby. Si persiste menor de 200, hay que considerar lo siguiente. En un escenario A, si este Kirby está entre 151 y 200 o su índice de saturación sobre el FiO está entre 176 y 200, manejando un FiO2 de 0.4 a 0.5, podemos realizar una titulación de PEP Express. ¿En qué consiste esta? En aumentar el PEP de 2 en 2 cada 2 minutos y medir pues siempre la presión plateau y monitorizar la respuesta de oxigenación. Si con esto vamos a pues cuidar siempre mantener una presión plateau menor o igual a 30 centímetros de agua. Una vez que lleguemos a eso, pues podemos detenernos en cuanto al aumento del PEP. Dice, colocar el PEP más alto que mantenga o mejore esa relación de la saturación sobre el FiO y permita una presión plateau menor de 30. Vamos a ver más adelante cuál es la estrategia recomendada para ir incrementando con el incremento del PEP Express para reclutar. Entonces, vemos aquí cómo cada 2 minutos se va aumentando. Aquí tenemos la línea del PEP, nuestra presión y el tiempo. Aquí cada 2 minutos estamos aumentando, vamos a procurar ir aumentando 2 centímetros de agua el PEP. Así hasta tener una presión de 30. Si nos queremos llevar más arriba el PEP, pero nuestra presión se aumenta, pues decidiremos dejar a nuestro paciente en el PEP más alto que nos permita mantener esta relación, bueno, esta presión, para no crear, pues no causar más daño del beneficio que le estemos otorgando en ese momento. En otro escenario, si el índice de Kirby es menor o igual a 150 o el índice de saturación sobre el FiO es menor o igual a 175 con un FiO2 ya del 50% o de 0.5, lo ideal pues va a ser poner al paciente en prono. Se han estado pues estudiando bastante cómo reaccionan estos pacientes al prono y se ha visto que donde mejor les va es cuando ya alcanzan este nivel. O sea, si tienen un Kirby de 150 o menos, les va mejor al realizar el prono, no así los que tienen un Kirby de 200. Entonces, la evidencia sugiere que es más útil en pacientes que tienen un Kirby menor o igual a 150 y no se recomienda si este Kirby es mayor. Hay que pronar al paciente y evaluar la respuesta. Si mejora esta relación, mantener en dicha posición por al menos 16 horas y hasta que esa relación se mantenga por arriba de 200 durante al menos 4 horas antes de volver a supinar. Si el paciente mantiene durante al menos esas 4 horas, podemos dejarlo en supino. Ya una vez pasadas estas 16 horas y que el paciente mantuvo por lo menos 4 horas de esas 16, un Kirby mayor de 200, pues lo supinamos. Y una vez ya supinado, si en esas 4 horas el paciente en supino se mantiene bien, lo mantenemos en supino. Por el contrario, si vuelve a disminuir ese Kirby,
hay que volverlo a pronar nuevamente durante otras 16 horas y volverlo a evaluar. Otra cosa que pues se recomienda hacer son las maniobras de reclutamiento. Estas se pueden considerar antes del prono solo si los recursos son limitados, si no tenemos personal suficiente para estar movilizando a los pacientes, pronando, despronando, etc. Si los pacientes que están en prono persisten con un Kirby menor de 150, a pesar de ya haber pasado las 16 horas, hay que tener especial cuidado pues, con la estabilidad hemodinámica del paciente antes de realizar las maniobras de reclutamiento. ¿Por qué? Porque como va a ser un aumento pues, súbito de las presiones pulmonares, sobre todo del PEP, pues podemos causar pues, mayor alteración hemodinámica al comprimir pues, todas las cavidades cardíacas. Sugerimos para estas maniobras aumentar el PEP inicialmente, que lo tenemos pues con nuestros valores basales, con nuestra ventilación protectora que iniciamos en 10, luego aumentar de 5 en 5, luego a 15 y finalmente hasta 20 durante los 60 segundos en total, en modo de presión controlada. Luego hay que titular la PEP de forma decreciente para lograr una presión de distensibilidad más baja. Pues ya hay un protocolo establecido para realizar que es el protocolo Amanto. Las maniobras de reclutamiento deben de usarse con extrema precaución en pacientes, pues ya les comenté, con cardiopatías e inestabilidad hemodinámica. Aquí vemos en esta gráfica cómo vamos a hacer la titulación decreciente del PET, en qué consiste este protocolo Amanto. Aquí tenemos la presión, las presiones de la vía aérea, tenemos el tiempo y cómo vamos a ir incrementando. Dice que en 60 segundos debemos de ir subiendo cada 20 segundos del basal, que eran 10 de PEP, ir subiendo a 5 centímetros de agua al PEP. Entonces subimos a 15, luego a 20 en los primeros 60 segundos y luego vamos a ir en disminución de 2 en 2 centímetros hasta llegar nuevamente a nuestro PEP inicial. Entonces, aquí en estos siguientes 30 segundos vamos a ir bajando de 2 en 2 hasta llegar a 10. Y luego vamos a ir incrementando nuevamente de ese 10 a 15 y luego a 20 en 30 segundos ahora, no en 60, sino en 30 aquí cada 10, con el fin de ver en qué momento mejora más nuestra saturación de oxígeno. Lo vamos a hacer con el índice de saturación sobre el FIO. Aquí teniendo un FIO ya conocido que no hemos movido para nada y nada más estamos incrementando el PEP y vamos a ver cuál va a ser la saturación que va a ir manejando ese paciente. Y en el lugar donde nos quede, en el menor PEP que nos quede ideal o que nos dé un aumento significativo, que nos mejore, es donde vamos a dejar al paciente. Si dice hay que individualizar la PEP, hay que ver el modo de ventilación según el criterio clínico y la presión inspiratoria pico suficiente para generar un volumen corriente de 6 mililitros sobre kilo de peso ideal. Si a pesar de que ya pronamos, que hicimos las maniobras de reclutamiento, la hipoxemia es refractaria a todo esto, o sea, quiere decir que a pesar de todo lo que hicimos persiste con un Kirby menor de 150, hay que plantearnos dos escenarios. Uno, donde se trata de un paciente con un SRA en el que predomine una alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxico. Entonces, esta posibilidad, dice, debe de ser considerada ante un paciente que tenga pocos infiltrados alveolo-intersticiales, o sea, una radiografía negra, que no se vea realmente muy mal la radiografía, pero el paciente pues de una clínica de que está mal o en deterioro, que no mejora con todas las maniobras y que hay una pobre respuesta a las técnicas de reclutamiento, como son el incremento del PEP, el prono y las maniobras de reclutamiento. Si es así, vemos que su radiografía no está tan mal para el estado clínico que tiene el paciente, hay que considerar que está pasando esto. Entonces, lo ideal sería aquí administrar pues, óxido nítrico más vasoconstrictores sistémicos. Los vasoconstrictores sistémicos, siempre y cuando haya signos de hipertensión pulmonar en una ecografía. Dice que en muchos de los casos la radiografía es relativamente normal,
pero en estos pacientes pues está indicado hacer una tomografía, ya que en esta podemos ver que realmente hay una alteración, no así en la radiografía. Se recomienda pues, realizar ecografía pulmonar para el diagnóstico y para guiar el enfoque del tratamiento. O sea, quizá podamos tener una tomografía inicial y después seguir monitorizando solamente con ultrasonido, que sería lo ideal. Y el otro escenario es un paciente que tiene un SRA clásico, en el cual se ve una radiografía con claro patrón de infiltrados alveolo-intersticiales y laterales, tiene una distensibilidad o una complianza baja. En esto se debe considerar una estrategia de PEP más alta y de volumen tidal más bajo. O sea, tratarlo como un SR clásico, como tratamos a todos los demás. Y en estos pacientes podemos llevar el PEP hasta 24 centímetros de agua con un volumen corriente, pues lo más bajito que se pueda. Recomiendan entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso ideal. La presión de distensibilidad siempre hay que mantenerla menor de 15 y la presión plato menor de 30. Y vamos a llamar pacientes que responden al aumento del PEP cuando se observa un aumento mayor a 25 puntos en la relación de la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, o sea, el Kirby. Si la relación en el Kirby no mejora después del aumento del PEP, se recomienda mantener o volver al nivel anterior del PEP, o sea, no tiene caso dejarlo en 24 cuando pues, ya realmente vemos que no hubo una mejoría significativa. Y aquí en esta gráfica, pues está muy bonita porque esquematiza o resume todo lo que les conté anteriormente. Empezamos aquí valorando pues a un paciente con un índice de saturación sobre el FiO2 y acá en este lado nos muestra el índice, la presión alveolar de oxígeno sobre el FiO2, empezando los dos en 300, luego 250 y luego 200. A partir de 200, pues ya vemos que el paciente va deteriorando y es donde van a estar variando aquí los valores de cada uno de los dos índices. Sí, primero, pues hay que titular al paciente para tener esa FiO2 entre el 88 y 97%. Si lo tenemos aquí, tenemos unos índices en 300, pues todo perfecto, podemos continuar con una ventilación no invasiva. Sin embargo, vemos que va hacia abajo, que ya está entre 300 y 250, podemos considerar aquí el CPAP con una presión entre 8 y 10. Si con esto el paciente no mejora al revalorarlo, vemos que va descendiendo en los índices, hay que considerar la ventilación mecánica. Una ventilación mecánica pues inicial, protectora, con los valores que ya les comenté al inicio, ¿sí? Su volumen corriente de 6, su PEP de 10, su presión de distensibilidad menor de 15 y su presión plató menor de 30. Sedación adecuada y bloqueador neuromuscular. Si a pesar de esto vemos que va descendiendo, que va empeorando, igual pues titular el PEP. Si con la titulación del PEP vemos que no mejora, se mantiene entre estos niveles que ya mencionamos anteriormente, pronar y valorar maniobras de reclutamiento. Si tenemos en este paciente unas maniobras de reclutamiento y sigue empeorando, vamos a valorar su radiografía. Esta radiografía, pues si la ven, no es una radiografía característica de un SR, o sea, se ve relativamente limpias, los campos pulmonares, pues se ve una radiografía negra, ¿no? Entonces, aquí vemos que ahí tiene una complianza elevada y demás, pues considerar que haya en este paciente un reflejo de hipoxia, vasoconstricción pulmonar hipóxica y considerar aquí el óxido nítrico y un vasoconstrictor sistémico. Si tenemos, en cambio, esta radiografía, pues toda llena de infiltrados alveolo-intersticiales, bastante ocupación alveolar, blanca. En este paciente vemos que hay una distensibilidad baja, pues es un SRA clásico y hay que manejarlo como tal, con un PEP lo más alto que se pueda y un volumen corriente lo más bajito. Y por último, el ECMO, pues según todos los protocolos, no se recomienda su uso como estrategia inicial de tratamiento. Esto debe dejarse a evaluación médica caso a caso.
Y además, pues que no hay la disponibilidad en todas las unidades. Entonces, pues hay que usar los recursos que tengamos y pues poder aprovecharlos de la mejor manera que podamos para tratar a estos pacientes. Y por mi parte es todo. Termina la plática. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema, algún comentario.